Bienvenidos de nuevo a un nuevo tutorial de electrocirugía de Herbe. En este caso vamos a hablar de la electrocirugía básica en endoscopia digestiva para poder mejorar el uso de nuestro equipo Herbe. Los conceptos a tratar es electrocirugía básica de Herbe, conceptos básicos, efectos y modos en el tejido, modos del vallo Herbe, el EndoCAT y el plasma de argón. Comenzamos con la parte de electrocirugía, que es la parte fundamental con la que trabajan nuestros equipos y con lo que podemos trabajar para la parte de cortes y coagulaciones. La utilización de corriente eléctrica genera unas chispas que hacen que se pueda cortar o coagular el tejido biológico. ¿Cómo trabajamos? Trabajamos con un circuito eléctrico creado por un generador, una fuente que emite la energía, y tenemos que cerrar el circuito, en este caso con el cuerpo. Este sería el ejemplo más fácil de circuito eléctrico del que disponemos y la comprensión. Tenemos una parte que emite la energía y el electrodo neutro que la recoge. ¿Cómo trabaja un generador? Pues es un generador que se conecta a la corriente y transforma la baja frecuencia en alta frecuencia para, con cortes y coagulaciones, disecar, coagular, cortar diferentes tejidos. ¿Cómo trabaja el equipo? Tenemos corriente continua y corriente alterna. Nuestro equipo trabaja con corriente alterna, que la corriente alterna es los ciclos que se producen en un tiempo determinado, en un segundo, y en este caso se mide en hercios, que producen la neuroestimulación. ¿Por qué se trabaja con corriente de alta frecuencia? La irritación neuromuscular se produce desde los 0 hercios hasta la máxima irritación, que son los 100 hercios. Los 100 hercios lo que conlleva es la limitación del estímulo del músculo o los nervios. A partir de 100 hercios, el tejido y nuestros músculos y nuestros nervios dejan de percibir totalmente la estimulación, con lo cual dejan de irritarse. A partir de ahí, evolucionamos de los 100.000 hercios hasta la norma de alta frecuencia, que se establece en 200.000 hercios o 200 kilohercios. Herbe en este caso trabaja en 350 kilohercios o 350.000 hercios. Magnitudes físicas y unidades eléctricas que debemos saber. Estas son todo lo que conlleva la forma de electrocirugía, que incluye la corriente, la densidad de corriente, el voltaje, la tensión, la resistencia, potencia y, por supuesto, la frecuencia en hercios. Para crear un circuito necesitamos un conductor eléctrico. Cuanto mejor sea el conductor eléctrico, mejor fluirá la energía a través de él. Y eso se mide en amperios o corriente. Medido en amperios, la corriente que fluye a través de un conductor eléctrico. La densidad de corriente varía dependiendo de la sección con la que trabajemos en el conductor y la longitud del conductor. Lógicamente, si tenemos una sección más estrechita, hace que la misma cantidad de corriente pase y se nos caliente ese conductor. Ahí es cuando empezamos a aplicar temperatura a través del instrumento. La tensión y los arcos voltaicos se crean a partir de 200 voltios y son pequeñas chispas que no se pueden ver en un electrodo a simple vista, pero que con un microscopio es lo que hace que corte y coagule el tejido. La longitud de chispa es importante porque es capaz de aplicar la energía con la coagulación y crear una coagulación superficial cuanto mayor sea la longitud de chispa. Pasamos a otro parámetro, que es la tensión. En el caso de la tensión en nuestros equipos es la similitud que hacemos al efecto. Herbe trabaja sobre todo con la regulación del efecto y, como podemos ver en la pantalla, el efecto tanto en el corte como en la coagulación es lo que disponemos para subir o bajar la regulación del equipo. La resistencia es un factor clave en la electrocirugía Herbe porque trabaja en base a la resistencia del tejido y del instrumento. Por supuesto, si tenemos un tejido más irrigado de sangre o un conductor de mayor diámetro o de menor longitud, fluye mejor el tejido y hay una menor resistencia. Sin embargo, si tenemos un tejido adiposo o hacemos pasar la energía por un diámetro más pequeño o una longitud mayor de instrumento, la energía le cuesta más, con lo cual hay una resistencia elevada. Efectos de la energía que nos producen. Pues la energía es capaz de cortar por un lado o coagular.
La diferencia entre el corte y la coagulación es la temperatura que se le aplica a las células. En el corte la célula explota por la cantidad de temperatura que es por encima de 100 grados y en la coagulación la célula se deshidrata completamente trabajando por debajo de 100 grados sin romper el tejido. Y otro efecto de la energía que tenemos en endoscopia es la desvitalización superficial del tejido. En este caso lo hacemos con el gas argón, que veremos más adelante. Dos técnicas tenemos. Inicialmente vamos a ver la técnica más usada en endoscopia, que es técnica monopolar, donde necesitamos una parte activa, que lo más común es el asa de polipectomía, y una parte pasiva o electrodo neutro, que es donde recoge toda la energía que se emite. En el caso de que en el electrodo neutro pusiéramos un electrodo igual de fino, quemaría igual el tejido. La diferencia es que en la parte activa la densidad de corriente es muy alta porque el instrumento es muy fino y en la parte pasiva o electrodo neutro con la misma corriente la densidad es mucho menor porque la superficie de la placa es mucho mayor. Por eso no se quema el tejido en esa parte. Se cierra el circuito con la parte monopolar y bueno, como veis en la imagen, pues lo que estamos viendo es que con un cable lo conectamos al asa de polipectomía, el asa transmite la energía al pólipo en este caso y es recogida por la placa para cerrar el circuito. La otra técnica que se usa, aunque en endoscopia no es muy usada, es la técnica bipolar. Para usar la técnica bipolar no es necesario el uso de una placa, ya que el mismo instrumento cierra por sí solo el circuito. Hay una pinza o un par de pinzas en el mercado con el que se pueden trabajar en técnica bipolar y se indica que es un poco más seguro que la parte de trabajar con técnica monopolar. Pasamos a nuestro buque insignia, que es el Vallo 3. El Vallo 3 es un equipo que abarca todos los modos de corte y coagulación. Los modos están diferenciados en la parte de corte amarillo, la parte de coagulación es azul y se seleccionan de una forma muy sencilla y programable. Vamos a pasar a ver directamente los modos del Vallo 3. Empezamos por los modos monopolares, que tenemos el AutoCAD. El AutoCAD es un modo que no necrosa el tejido. El HiCAD es un modo para grasa o para quitar prótesis de plástico, porque lo que crea es una chispa para romper ese tejido que es con mucha grasa o ese pequeño instrumento que tiene una resistencia inadecuada. El DryCAD es un modo de corte con un poquito de coagulación, es un corte de mezcla. Y bueno, el modo específico y por supuesto conocido es el EndoCAD. Encontramos el EndoCAD Q y el EndoCAD I, que veremos más avanzado en slides posteriores. Dentro de la coagulación empezamos de arriba abajo en las slides que podéis ver. La soft coag, que es la coagulación con la que trabajamos en profundidad. La soft coag, vamos a verla ahora cómo trabaja. No necrosa tanto el tejido. La force coag necrosa un poquito más el tejido en su parte superficial. La Swift es una coagulación que lleva una disección incorporada. La Twin Coag en gastro no se utilizaría. Y sí que entramos a trabajar en el Precise Set para la parte de gastroenterología avanzada, endoscopia digestiva en procedimientos avanzados. Y la Spray Coag es una coagulación que nosotros sustituimos y recomendamos utilizar más el argón que la Spray coagulación. La parte de modos de corte o coagulaciones bipolares, si hay pinza disponible, pues también tenemos disponible el modo soft coag bipolar. En la parte del argón, además de tener la forzada, tenemos la coagulación pulsada y precisa, que veremos al final. Dentro de entender por qué los modos tienen chispa o no tienen chispa, por qué coagulan más unos u otros, debemos entender que tenemos modos no modulados, como pueden ser la soft coag y el AutoCAD, donde las chispas son muy pequeñitas y el tejido se necrosa muy poco, o modos modulados como puede ser la forzada, el DryCAD o incluso el Spray, donde se crean pausas y por ello se crean chispas mucho más grandes y necrosan el tejido. Ahora tenemos unas slides que se ve claramente lo que produce la coagulación, los diferentes tipos de coagulación en el tejido. Comenzamos con la soft coag. La soft coag se suele trabajar
para coagular tanto superficialmente como en profundidad el tejido, pero sin llegar a necrosar. Nunca vamos a obtener un color negro en el tejido, sino un color grisáceo, como si se cociera el tejido en este caso. Este sería el resultado más similar a cómo trabaja la SoftQuad, desvitalizando el tejido. Viendo el vídeo, vemos que, bueno, en este caso es un electro de bola, pero con cualquier pinza de coagulación trabaja igual. Superficialmente lo que hace es coagular de forma grisácea y trabaja en profundidad para que no se cree una escara superficial. Por ello se recomienda no pulsar muy continuamente, porque nunca vamos a llegar a necrosar el tejido ni que se quede la parte superficial negra. Sin embargo, con la Foursquare, ya que es un modo modulado que tiene creación de chispas, sí es capaz de necrosar el tejido superficialmente. Y esto sería lo que nos produce dentro del tejido a la vista si lo seccionáramos. Viendo este vídeo, vemos rápidamente cómo las chispas crean esa coagulación superficial y necrosis, que nos da la sensación de una mejor coagulación y más rápida. Pasamos al modo EndoCAD. El modo EndoCAD es el modo por excelencia en gastroenterología, que es un modo de corte fraccionado que lleva incorporada coagulación. Alterna automáticamente con la corriente, el corte y la coagulación. Vamos a irlo explicando un poquito a poco con todos los parámetros de los que dispone. El EndoCAD es un corte, y como es un corte se trabaja siempre con el pedal amarillo de forma continua. Por ello, lo que debemos hacer para empezar a trabajar es cogemos el pólipo y pulsamos de forma continua para que el EndoCAD pueda trabajar en sus diferentes fases. Aquí vemos las fases, que comienza con una prelectura del tejido aplicando y viendo la necesidad de la creación de chispa, y una vez ya empieza a crear la chispa ya entra el corte. Sucesivamente entra el corte y posteriormente entra la coagulación que hemos seleccionado, y así alternativamente hace lectura, corte y coagulación. Vuelve a hacer lectura para saber la chispa que tiene que emitir el corte y la coagulación. Esos son los ciclos de EndoCAD con la pulsación continua del pedal amarillo. ¿Cómo trabaja en un pólipo para verlo directamente? Hace una fase inicial de corte, una fase inicial de lectura, una fase secundaria que es el corte, y posteriormente termina con la coagulación para que no sangre el tejido. EndoCAD, parámetros que podemos variar dentro del EndoCAD serían para el EndoCAD Q, en este caso para asas de polipectomía, empezaríamos con la parte del efecto. ¿Qué es el efecto? Con el efecto tenemos 4 parámetros: efecto 1, efecto 2, 3 y 4. En efecto 1, en el EndoCAD Q, no aplicamos ningún tipo de coagulación. Aquí trabajaríamos en colon derecho o en las paredes más finas donde deseáramos trabajar. En el efecto 2 ya estamos aplicando un punto de coagulación, en este caso sería una coagulación no modulada, similar a la SOF. El efecto 3 ya es una coagulación modulada, similar a la forzada. Y el efecto 4 pasaríamos la coagulación con el mismo nivel de efecto, pero aún con una mayor modulación, más frecuencia dentro de las chispas. Los settings que podemos ver: voltaje de coagulación en 1, efecto 2, efecto 3 y el 4, como veis, igual, pero con una mayor modulación. Pasamos a la parte del EndoCAD I. EndoCAD I es utilizado para papilotomía con los papilotomos y esfinterotomos, o también instrumentos con tipo I, como puede ser el hybrid knife tipo T o tipo I, para hacer disecciones submucosas o POEM. El EndoCAD I, tenemos los mismos parámetros, el efecto, y luego veremos posteriormente el corte o la duración del corte dentro de tanto del EndoCAD I como el EndoCAD Q. En el EndoCAD I, la diferencia es que es un corte más enfocado al corte que el EndoCAD Q, ya que el cuchillete que utilizamos tiene una forma para cortar, no queremos coagular tanto. La forma de trabajar es igual que el EndoCAD Q,
con la diferencia de que aquí empezamos a trabajar con una coagulación y lo que va variando es la frecuencia y la modulación dentro del mismo efecto. Según modificamos el efecto 2 o efecto 1, vemos que en el efecto 1 no tenemos coagulación, en el efecto 2 ya tenemos una coagulación y en el 3 tenemos una coagulación con una modulación más fuerte y en el 4 aún una modulación más intensa pero sin subir el nivel de coagulación porque lo que queremos es enfocarlo al corte. Continuamos con la duración del corte. La duración del corte va de efecto 1 a 4. ¿Qué quiere decir la duración del corte? Pues que dentro de un ciclo del EndoCAD la barrita del corte, la barrita amarilla, es más ancha o más estrecha. Aquí tenemos el ejemplo de duración del corte efecto 1 o al 4, para que veamos. Si queremos que en nuestro periodo de EndoCAD esté más tiempo cortando, simplemente tenemos que aumentar la duración del corte. Otro parámetro muy importante dentro del EndoCAD a variar es el intervalo. El intervalo hace que en ese tiempo del EndoCAD podamos meter más barritas de corte o menos barritas de corte. Este es un ejemplo que estamos viendo de intervalo 1. Aquí sería una repetición muy continua del corte. Y aquí es lo que recomendamos y la mayor parte de cortes, sobre todo para polipectomía, lleva, que es el intervalo de corte 6. Intervalo de corte 6 lo que hace es alternar de forma más regular el corte con la coagulación. Terminando con la parte del EndoCAD, vamos a pasar a la desvitalización del tejido, que como hemos comentado en el inicio es a través del argón conocido, pero para ESBL, plasma surgery o cirugía a través del argón. La coagulación del argón lo que nos permite es, a través de la energía sin contacto, coagular y desvitalizar el tejido de forma superficial. Por ello es la coagulación más segura y la que se recomienda trabajar. En gastroenterología está muy extendida y por ello pues, se recomienda seguir trabajando con las diferentes sondas. ¿Cómo trabaja el argón? El argón es un gas noble que se ioniza a través de energía monopolar. Crea un cono de salida y se dirige a la parte más sangrante donde estamos trabajando en el campo endoscópico. Lateralmente no se ioniza todo el gas argón, con lo cual hace que disminuya la temperatura al trabajar frente a otros tipos de coagulaciones. Nunca hay que conectar la sonda con el tejido ni tener el contacto, por ello hay que siempre guardar una distancia de seguridad que lo que hace es que coagule perfectamente sin penetrar en el tejido. Dentro del argón tenemos tres tipos de modo de coagulación que podemos ver en la pantalla. Estos modos de coagulación nos hacen emitir un tipo de energía diferente dependiendo del campo donde estemos trabajando. Estamos viendo el forzado, que necrosa el tejido de forma mayor, es la coagulación que más se utiliza de argón, la normal, y luego tenemos opción de pulsado, que sería como el forzado pero por ciclos, y la parte del preciso. Vamos a pasar a verlo un poquito en detalle. El forzado es la coagulación por excelencia con la que se trabaja para cualquier tipo de lesiones, sobre todo lesiones un poquito más grandes. Dependiendo de la proximidad de la sonda, si nosotros estamos más tiempo en el tejido y más cerca, podemos coagular más que si estamos más lejos y menos tiempo aplicándolo en el tejido. La pulsada lo que hace es que cuando queremos trabajar en zonas donde no aplicar mucho argón, sino que el equipo pueda regularse en cierto modo, tenemos un modo de pulsado para que en ciclos vaya aplicando el argón. Bien, tenemos una opción de ir aplicación de argón lento, pulsado lento o pulsado rápido. Y por último, el modo Precise APC, que este modo lo que hace es que a pesar de la distancia de aplicación del tejido, siempre se produzca el mismo efecto. Nos acerquemos o nos alejemos más del tejido, siempre se produce el mismo efecto. Y es para trabajar, se recomienda en paredes muy finas, en ciego, en colon derecho y para ciertos tipos de hemorragias o angidisplasia. Con lo cual conseguimos aplicar el argón con una seguridad
que nos evite penetrar o dañar el tejido más de lo adecuado. Muchas gracias y con esto terminamos la endoscopia digestiva.